acordar. Los gestos. Vuelvo a repetir, chiquilines, la ciencia es una cosa que está dentro de un contexto social, cultural, de conocimiento, ¿tá? ¿Qué es una pregunta básica? Bueno, estamos en el... Básica para alguien que está pensando en eso. Estamos en un universo, ¿finito o infinito? ¿Ah? Bien. Aparte de, después todo el tema de en expansión o en contracción. ¿Es estacionario o hubo algo que inició el universo? Son todas preguntas que están rondando ahí en la vuelta de la cosmología. ¿Qué es lo que dice Olbers? Olbers dice... esto es Olbers lo que planteaba es, el universo es finito, tiene un límite, un borde, ¿tá? ¿Por qué? Porque si yo miro de noche el cielo, si el universo fuera infinito, a cada punto del cielo le correspondería una estrella. Claro. No sé si entienden lo que estoy Estaría todo diciendo. iluminado. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la esfera celeste y les decía, bueno, se proyecta una, se proyecta otra, se proyecta otra? Si fuera infinito el universo, tarde o temprano, en todo punto de la esfera celeste iba a caer una estrella. ¿Sí? ¿Sí, Juan? Sí. Está. Entonces lo que decía Olbers es, bueno, el universo tiene que ser finito, porque si no estaríamos, él daba el ejemplo de un bosque, ¿tá? Que si yo tengo un bosque muy grande y me paro así, tarde o temprano en mi línea de visión va a caer un árbol, ¿tá? Bien. Kepler ya lo había dicho, pero en realidad se conoce como la paradoja de Olbers, ¿tá? Acá aparecen unas cuentitas que no los vamos a entrar en detalle. Integrales impropias. No, en realidad lo que se muestra acá es que esto sería la luminosidad de una estrella, ¿tá? Si yo dijera, bueno, en todas las direcciones y dándole una cierta topología al universo, porque esto ya lleva a una idea como de esfera, ¿tá? Yo tuviera el aporte de una estrella, pero en todas las direcciones, lo que dice acá, el brillo aportado por todas las estrellas del universo tendría infinito. Claro. ¿Tá? O sea, básicamente saldría de noche y quedaría encandilado. ¿Tá? Bueno. Pero ahí no hay un problema en eso. Tipo, ahí estás considerando que lo único que hay en el universo son estrellas y galaxias, ¿no? Tipo, si yo tengo otra cosa que no sean estrellas y galaxias y yo sigo expandiendo y estoy en infinito, no voy a ver en toda mi bóveda celeste estrellas y galaxias y luz. Claro, el tema es, si vos ves algo que sea infinito, ¿tá? A la larga, ponele... No, pero... Sí, pero sigue... Bueno. Pero cosas que vos hoy no ves, a la larga, la luz de eso, si es Claro. simplemente estático... Ahí hay otro tema en la paradoja de Olbers. Supónganse que esta es la esfera celeste, ¿no? Yo estoy paradito acá. La esfera celeste por hablar desde el cielo en general, ¿no? Entonces, bárbaro, vos tenés acá una estrellita, ¿sí? Acá resulta que vos no tenés nada hasta acá, o hasta acá, o hasta acá, ¿tá? La luz de esta obviamente te va a llegar antes, ¿sí? Pero en determinado momento te va a llegar la luz de esta. Y se va a superponer. Y de noche vas a ver esta y esta, ¿tá? Y acá de repente vos tenés, no sé, una nebulosa, ¿tá? Entonces lo que ves primero es la nebulosa, pero después pasa mucho tiempo y volvés a ver o aparece la luz de otra cosa más lejana, ¿tá? Ojo, estamos hablando en un momento donde el universo era, ahí en ese momento no se hablaba de materia oscura, por ejemplo, ¿tá? Ni de sutilezas de ese tipo, ¿tá? Bien, entonces, ¿qué opciones hay para el planteo de Olbers? Que una es un poco lo que vos decís, la luz de las estrellas más distantes es bloqueada por la absorción del polvo interestelar, ¿tá? En realidad, vos decías, bueno, Olbers asume un universo donde solo hay estrellas y galaxias, pero por ejemplo, una nebulosa te la podría tapar, ¿tá? Bueno, el tema es que en realidad,
si vos tuvieras una estrella y la nebulosa, la estrella calentaría la nebulosa, entonces vos no ves la estrella, pero ves la nebulosa emitiendo. La edad del universo es finito, ¿tá? Esa es otra opción. En este caso, la luz de las estrellas más distantes no tuvo tiempo de llegar, ¿tá? Que era un poco lo que estábamos hablando recién. Y la otra es el volumen del universo es finito, ¿tá? En ese caso, las estrellas pueden tener una vida infinita, pero la luz integrada de todas las estrellas proviene de un volumen finito, ¿tá? El tema es el siguiente, porque también hay otra cosa mezclada ahí, que es el tiempo de vida de las estrellas. Porque aquella que yo dibujé más lejos, yo dije, bueno, tarde o temprano vamos a ver la luz de esa estrella, ¿tá? Pero ¿qué pasa si esa estrella evoluciona, su evolución, ¿tá? Es tan corta que no logra llegar la luz a nosotros, ¿tá? Entonces, dependiendo, en la paradoja de Olbers, otra cosa que entra es el tiempo de vida de las estrellas. Por eso termina diciendo, las estrellas pueden tener una vida infinita, ¿tá? Pero la luz proviene de un volumen finito. El concepto acá erróneo es que las estrellas no pueden tener una vida infinita. Ahí va. ¿Tá? Esta sí, la luz de las estrellas más distantes no habría tenido tiempo de llegar hasta nosotros. ¿Cuál es el tema? ¿Tá? ¿Cuál es el tema? Que todo esto se enmarca o conduce a la idea de universo estacionario. ¿Tá? Aunque eventualmente sí te va a llegar la luz, no importa qué tan lejos estés. Si es estacionario y esperas el tiempo suficiente. Y si se está expandiendo. Pará, no, pero Claro, por eso. si La se paradoja expande de otra Olbers se cosa, asocia al universo estacionario. El tema ahí es si vos asumís que las estrellas viven infinitamente o tienen un tiempo de vida. Pero, Sí, consulta, está yendo. por más de que el ciclo sea corto, ponerle que el ciclo es corto, pero los fotones de luz que se movieron, por ejemplo, digo, en Sí, algún momento los sí. fotones, aunque la estrella va a estar muerta, en algún momento Sí. los fotones ya salieron de la estrella, Sí. lo vamos a ver. Y cuando se muere dejan de salir. Entonces, Dejan de salir, o sea, lo vamos a ver, tipo, va a llegar un tiempo y después va a dejar de llegar, pero esa haz de luz que generó lo vamos a tener que ver. Hasta determinado momento, después vas a dejar de verlo. Claro. Entonces, ojo que vos estás pensando acá en edades cosmológicas, ¿no? ¿Tá? Y no estás pensando en nosotros como generación. ¿Tá? Estás pensando en la situación hipotética que ponía Olbers. Entonces, se tendría que cumplir con tu criterio que todas las estrellas, todas, ¿tá? Estuvieran emitiendo fotones, ya sea o porque están en actividad, digamos, están en la secuencia principal, o, bueno, no necesariamente en la secuencia principal, o porque aunque se hayan muerto, por decirlo de alguna manera, la luz todavía está viniendo, ¿tá? Pero ¿qué pasa? Puede haber pasado que esa estrella haya muerto, por decirlo de alguna forma, la luz haya venido durante el tiempo que corresponde y después se haya interrumpido. Entonces vos dejás de ver esa estrella, ¿tá? Entonces, sí o sí por algún lado la paradoja de Olbers falla porque no ves el cielo iluminado infinitamente, ¿tá? Por otro lado, a ver, pensemos que en cosmología se da mucho, que es eso es algo que utilizaba Einstein en los Duncan Experiments, los experimentos mentales, ¿tá? Porque en realidad Olbers salía de noche y veía que el cielo no estaba totalmente iluminado. O sea, no estaba tratando de explicar un fenómeno natural, ¿tá? Estaba tratando de entender por qué eso era así y no era de otra manera, ¿tá? Bueno, a Einstein lo conocen todos, ¿tá? Pero, ¿qué dice este señor? Universo estático, homogéneo, isotrópico, con volumen finito, pero sin borde, ¿tá? Así de una. Se sentó una tarde y dijo, bueno, a mí me parece que... No fue. Varias cosas interesantes. El universo estático, ¿tá? El universo estacionario. ¿Cuál es la idea esa del universo estacionario? ¿En qué consiste la idea del universo estacionario? Como que no cambia. Siempre existió y así. Ahí va, o sea, que el universo siempre existió, siempre va a existir y no hay grandes cambios en el universo. Una evolución. ¿Tá? Fíjense, él dice, bueno, es homogéneo,
O sea que mire para donde mire, ¿tá? La, entre comillas, densidad va a ser la misma. Es isotrópico, no hay, o sea, eso significa que no hay direcciones privilegiadas, ¿tá? O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, lo que hablábamos hoy, ¿no? Yo apunto a tal lado y estoy viendo el cúmulo de algo. No, en ese modelo no, era homogéneo, ¿tá? Y esto del volumen finito, pero sin borde, era lo que él trataba de explicar con una hormiga que recorría, creo que era una manzana, ¿tá? Había una hormiga que recorría una esfera. Él hablaba de una fruta. Entonces, supónganse que es una manzana. Una manzana es algo finito, ¿tá? Termina, ¿tá? Bien. Ahora, yo pongo una hormiga a caminar por arriba y la hormiga camina por acá, camina para acá, camina para acá. Si no se puede salir de la manzana, para la hormiga la manzana es infinita. ¿Entienden lo que yo les digo? La trayectoria no termina más, ¿sí? Entonces, esa era una analogía que planteaba Einstein. Decía, el universo tiene límite, pero no lo percibimos como cerrado, como que se termina. ¿Ah? Bien. Una consulta respecto a eso. La analogía de la manzana, le veo el problema que tiene es que la hormiga como que estaría por fuera de la manzana, ¿no? Sí. ¿Cómo? Bueno, eso es otro gran tema. El tema de hay una afuera, hay una adentro, qué topología hay. ¿Tá? Él daba el ejemplo en el sentido de que vos podés tener algo finito y percibirlo como infinito. ¿Tá? No era que eso es lo que nos pasaba a nosotros en el universo. ¿Tá? O sea, nosotros estamos adentro y la hormiga está afuera. No. Él lo daba como el tema de yo puedo percibir algo infinito aunque sea finito. ¿Tá? Bueno. La gravitación, propiedad geométrica del espacio-tiempo, o sea, aparece lo del espacio-tiempo que ya habíamos hablado varias veces. ¿Tá? ¿Cómo propiedad geométrica? Claro, porque el tema es el siguiente. Vos tenías a Newton, que Newton decía, yo tengo 3 coordenadas, el espacio, ¿tá? Y el tiempo que fluye, bla, 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 una frase bien linda al principio sobre eso, ¿tá? Entonces, por ejemplo, ¿por qué dos cosas se atraen? Porque hay una fuerza, ¿tá? Que está entre ellas, que hace que, por ejemplo, la gravedad, que hace que una atraiga a la otra. Lo que plantea Einstein es lo de cuando dice del espacio-tiempo, o sea, ¿cuál sería la visión de Newton del sistema solar? El Sol, ¿tá? Y los planetas dando vueltas atraídos por la fuerza de la gravedad, ¿tá? La visión de Einstein es distinta. La visión de Einstein habla de la geometría del espacio-tiempo. Entonces, hay una frase muy linda que es la masa le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la masa cómo cortarse. Buah. Lo que plantea Einstein es que vos tenés el espacio-tiempo es lo que te pauta la geometría, y la masa te pauta esa geometría. Entonces, lo que se hacen es, la masa determina, por decirlo de alguna manera, pocitos en el espacio-tiempo. Entonces, la visión de Einstein del sistema solar sería, acuérdense que dibujo como la mona, el Sol es el que hace el agujerito más profundo y los planetas estarían acá a distintos niveles de energía. ¿Quedó ahora eso? O sea, es como, yo lo veo más tipo funciones matemáticas. Si yo tengo el espacio como una forma independiente al tiempo, ahora tengo el espacio y el tiempo como si fuese mi eje de coordenadas cartesianas. Claro, y eso lleva a películas como, ¿cuál es esta que a mí no me gusta y a ustedes les encanta? Interestelar. Está de mal. Que entonces, bueno, la contracción del espacio, o sea, si modifico el espacio, modifico el tiempo. ¿Tá? ¿El agujero negro o el agujero de gusano es el que te molesta? El agujero, no sé, no me gusta. Bueno, y acá tienen un poco lo que yo les estaba diciendo ahí. Las partículas que se mueven a través del espacio-tiempo siguen las trayectorias más cortas posibles, denominadas geodésicas. O sea, pasamos de aquella cosa euclidiana y bonita, de que la menor distancia entre dos puntos es una recta, a, bueno, yo ahora voy a cubrir una trayectoria que es una geodésica. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasaba? Si el universo era estático, no se estaba contrayendo, no se estaba dilatando, no pasaba nada, él tenía, esta es la historia que yo les conté el otro día,
¿tá? Había que introducir un término en sus ecuaciones. ¿Tá? Y va Einstein y dice, bueno, acá está, se llama constante cosmológica. ¿Tá? Nabla, ¿qué tal? Que es V dado vuelta. ¿Eh? Es V dado vuelta. Ahí va. Friedman y Lemaitre son dos. Ustedes si estudian cosmología van a ver muy seguido el tema de la métrica de Friedman y Lemaitre. O sea, los dos hicieron grandes aportes. Vieron esto de modificar la ley de Hubble para que se llame ley de Hubble-Lemaitre. Tanto Friedman como Lemaitre, la métrica, las ecuaciones que hicieron, ¿tá? Fueron para nabla igual a 0. Si la constante cosmológica es 0, entonces no hay un universo estacionario. Lo que hicieron Friedman y Lemaitre fue trabajar con modelos con el universo en expansión o con el universo en contracción. ¿Tá? Bueno, este es Hubble. ¿Tá? Fíjense, miren lo que era el telescopio, ¿tá? Las cámaras fotográficas. Si ustedes vieran, yo eso lo llegué a ver en la Universidad de La Plata, las placas que se toman, uno agarra ahora, apunta no sé qué, tiene el CCD, la imagen, la retoca, le pone el IRAF, eran vidrios finitos, ¿tá? Donde tenían las manchitas negras que eran las estrellas. ¿Tá? Y sobre eso trabajaban y sobre eso hacían astrometría y sobre... Bueno, él acá tiene obviamente un espectroscopio. Entonces, ¿qué es lo que observa? Observa distintas cosas. Un clúster de galaxias en Virgo, una región en la Osa Mayor, ¿tá? O sea, toma espectros de distintas cosas. ¿Y qué le pasa? En todo se le aparece, miren acá por ejemplo estas dos líneas, ¿tá? Ahora, en la siguiente, estas dos líneas están corridas hacia acá, ¿tá? Y después se corren para acá, y después se corren para acá, o sea, él lo que observa es que todo se está corriendo hacia el rojo. ¿Tá? Un detalle, que les vuelvo a repetir que yo ya se los dije. Lo que se mide es la velocidad radial. ¿Tá? O sea, el corrimiento Doppler solo me permite medir la velocidad así. Si hay velocidad transversal, no la mido. ¿Tá? Fíjense, esto estaba a 17 megaparsec. ¿Se acuerdan que el parsec más o menos eran 3 y pico de años luz? Esto estaba a 210 parsec. Esto estaba a 310 parsec. Entonces, ¿qué se notaba además? Que cuanto más lejos estaba el objeto de estudio, más corrimiento al rojo había. ¿Tá? Bueno, y ahí aparece esto, la clásica. ¿Tá? Fíjense una cosa, esto es algo así como una gráfica de intento de aplicación de mínimos cuadrados de un estudiante de la segunda clase del primer semestre del laboratorio de física. ¿Tá? Si cualquiera de nosotros hubiera entregado el primer ajuste de datos así, ¿tá? Nos hubieran dicho, anda y toma las medidas de nuevo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el gran tema acá? Había pocos objetos para medir, que se midieran, ¿tá? Sí. El corrimiento al rojo era con respecto a que lo hacían. Al que vos sabés que tienen tierra. O sea, vos sabés que tal. Ponele, volvamos al sodio. Vos decís, el doblete del sodio. O sea, el sodio en tierra emite en tal y tal longitud de onda, que son esas dos líneas. ¿Tá? Bueno, es un poco más complicado, pero suponete que Hubble hubiera identificado las líneas del sodio. ¿Tá? En un objeto que estaba a 10 parsec, a 100 parsec, ¿tá? Y lo que veía es que esas líneas se corrían respecto al estándar de tierra, ¿tá? Se corrían más cuanto más lejos estaba el objeto. No lo hizo con el sodio, lo hizo con el... ¿tá? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes acá? Lo que se llama la velocidad de recesión, la velocidad radial. ¿Tá? ¿Se acuerdan? Esto lo hablamos también. ¿Se acuerdan que con el ejemplo este que yo ahora le estoy dando a Lucas, habíamos dicho que había un delta lambda? ¿Tá? Había un corrimiento de las líneas espectrales. ¿Tá? Si yo lo comparaba con cómo mido este delta lambda,
el lambda que obtengo en el espectro menos el lambda que tengo en mi laboratorio. ¿Tá? Este delta lambda sobre el lambda que correspondería, ¿tá?, es igual a B sobre C, donde C es la velocidad de la luz. Esta velocidad es la velocidad radial. ¿Ah? O sea, lo que grafica Hubble es la velocidad radial. Y ve que todo se está corriendo hacia el rojo. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como es velocidad radial, pero al correrse al rojo ve que las cosas se están alejando, se le llama velocidad de recesión. ¿Ah? Y déjame mostrarte una cosa. No, quería ver algo para que lo veas mejor. Entonces, más o menos así, si Hubble hubiera tenido MATLAB, hace un polyfit y le da esto. ¿Tá? O sea, le da una dependencia lineal. ¿Tá? O sea, si esto ustedes lo quieren traducir a una ecuación, lo que obtienen es que la velocidad de recesión está relacionada de forma lineal. ¿Cuándo se irán los cositos estos? No se lo logro sacar. De forma lineal con la distancia. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa? Esto, ¿cómo logro yo pasar esto a una ecuación? ¿Qué preciso? O sea, yo sé que la velocidad... La pendiente. Ahí va. La velocidad de recesión es algo por la distancia. ¿Tá? Tengo que encontrar este algo. Que además ese algo tiene que ser constante. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La pendiente de la recta, justamente, es lo que va acá. ¿Sí? Y de ahí surge el tema de velocidad de recesión, distancia, y lo que vincula esto es una constante. ¿Que cómo se va a llamar? Constante de Hubble. ¿Está? Bien. H, por Hubble. Yo tenía un profesor de astronomía general que decía que la constante de Hubble era la constante más inconstante de la historia de la ciencia. ¿Tá? Porque obviamente esa constante sale de la pendiente de esta gráfica. Si yo tengo estos poquitos puntos y este ajuste, fíjense que, por ejemplo, si proyectáramos esta recta ni siquiera pasa por el cero. ¿Tá? O sea que la ecuación de esta recta sería velocidad de recesión es algo, si le queremos llamarle h, por distancia más otra cosa. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Dependiendo de la cantidad de datos que yo tenga, cuantos más datos tengo, mejor puedo ajustar. Y cuando mejor puedo ajustar, entonces obtengo una mejor pendiente. Y cuando tengo una mejor pendiente, obtengo un valor más preciso para la constante de Hubble. ¿Ah? Ahora, fíjense, esto olvídense, esto yo se los decía por esos poquitos puntitos que estaban ahí. Si yo divido velocidad sobre distancia, ¿tá? O sea, acuérdense del liceo. Velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Están de acuerdo? Si yo divido, piensen acá, velocidad sobre distancia, o sea, esta distancia la estoy pasando para acá. ¿Saben despejar, no? Por las dos. Y por las dos que yo me equivoqué y no me corrija. Entonces, lo que me queda de este lado es en unidades del inverso de tiempo. ¿Quedó eso? ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que la constante de Hubble tiene unidades Dice 1 será menos 1. claro, de 1 sobre t. ¿Ah? Y después a lo que van a llegar es que este tiempo en realidad es la edad del universo. ¿Ah? Entonces, ¿por qué a mí me importa tener una constante de Hubble bien precisa? Porque no es lo mismo 50 que 76 que 12, ¿sí? Bien. Bueno. ¿Por qué es el tiempo del universo? Bueno, está, por eso, ahora llegamos.
Esto es algo que después vamos a ver en la otra charla también, pero que es importante que lo tengan claro. ¿Qué métodos se usan para medir distancias? ¿Tá? ¿Por qué? Porque yo no puedo alegremente usar, por ejemplo, paralaje, ¿tá? Para medir distancias a cosas muy lejos. Entonces hay algo que se llama en astronomía la escalera de distancias. Hasta 4 megaparsec voy a usar cefeidas. Cefeidas son un tipo de estrellas, ¿tá? Variables que son como indicadores de distancia. Se pueden usar como indicadores de distancia. Después, lo otro que puedo utilizar es la paralaje espectroscópica, que ya quedó más acá. El método de Tully-Fisher, ¿tá? Que es un método que vincula la velocidad con la que está girando una estrella con su brillo, ¿tá? Y el método de las supernovas. Entonces, fíjense una cosa. Hay un tipo de supernovas, las 1A, que se llama, acá se dice, son excelentes faros estándar, ¿tá? Porque sus magnitudes absolutas alcanzan menos 19. ¿No son parte de un sistema binario? ¿No es una enana blanca que sobre material? Entonces, fíjense una cosa. El Sol tiene magnitud aparente, ¿tá? Menos 26. Y estas supernovas llegan a magnitudes de menos 19, a magnitud absoluta. O sea, quiere decir que si yo las pusiera a 10 parsecs de distancia, tendrían magnitudes de menos 19. ¿Tá? Brillantes las muchachitas. ¿Tá? Bien, entonces, acá está. Acá hay una supernova que fue estudiada y que aparentemente al correr del tiempo tenemos 2012, el 28 de octubre, el 1 de noviembre, el 5 de noviembre, el 10 de noviembre y para el 17 de noviembre, en estos días hubo, en este tiempo, hubo un rápido aumento de brillo y posterior decaimiento. Nice. Con Andrés lo estuvimos mirando hoy, yo no lo encontraba y él tampoco, no sé si ahora... Se me ocurre que... tenés la epifanía. ¿Viste las dos que están verticales? ¿Acá? No, abajo. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. A tu Acá. izquierda. Acá. Esas dos. Si mirás la de abajo, en el Sí, es verdad. 14 del 11 del 2012, está bastante más tenue, o más tenue, que por ejemplo en el 5 No, del pero 12 del eso no 2012. es una supernova. Pero ¿No es? No. Entonces no se me ocurre. No sé. Pero parece que esto tuvo un aumento de brillo espectacular. ¿Tá? Vieron que hoy yo les mostré, les dije en el PowerPoint, que no sé si lo cerré, que les mostré una región donde no se veía nada y después se veía la supernova. ¿Tá? Básicamente es más o menos esto. ¿Tá? Las supernovas, cuando se habla de supernova de Tycho y de todo lo demás, ¿tá? Yo puedo, ¿por qué se llaman novas y por qué supernovas? Novas porque son estrellas nuevas en el cielo, que no necesariamente implica que sean nuevas, es que en una región donde no se veía nada o se veía una estrellita morondanga, se ve algo tremendamente brillante. ¿Tá? Bueno, entonces, acá está lo del método de Tully-Fisher, que no importa mucho ahora, sobre todo cuando nos metimos en la supernova, pero el tema es el siguiente. Como suben muy rápido de brillo y decaen, ¿tá? Y llegan a ser muy brillantes, se pueden medir con bastante precisión. Entonces, lo que se hizo, se armó un proyecto llamado Supernova Project, donde se tomaban imágenes de supernovas, lo más lejanas posibles. ¿Tá? ¿Por qué lo más lejanas posibles? Porque cuanto más lejos está algo, es como la parte de más arriba de la ecuación de Hubble. ¿Entienden eso? ¿Sí o no? Está bien. Hay alguien que es honesto. Viste que hoy la curva de Hubble que veíamos, teníamos la velocidad de recesión y la distancia. Sí. Y decíamos, bueno, ajustando más o menos, con buena voluntad, suponete que tenías esto. ¿Tá? Porque Hubble tenía estos datos. Ahora, Hubble no llegaba a distancias cosmológicas.
O si llegaba, no llegaba a tanta cantidad de distancia, o sea, a tanta cantidad de objetos a altas distancias cosmológicas. Entonces, como que esta curva, o esta recta en este caso, ¿no?, abarca hasta una cierta distancia. ¿Ah? Ahora, cuando vos observas objetos cada vez más lejanos, estás observando la velocidad de recesión de objetos que están, la distancia está por acá, está por acá, está por acá, está por acá. Entonces, estás como completando la curva de Hubble. ¿Ah? ¿Qué pasa? Si el universo se estuviera expandiendo uniformemente, no importa qué tan lejos vos te fueras, esto siempre seguiría siendo una recta. ¿Ah? Lo que saltó del proyecto con supernovas es que en realidad esto, en la parte más distante, hacía una cosita así. ¿Ah? Se apartaba del comportamiento lineal. Y cuando vos tenés algo así, ¿ah?, cuando en vez de ser uniforme, se te empieza a acelerar. Entonces ahí empezó el quebradero de cabeza. ¿Ah? Porque hasta que se esté expandiendo te la llevamos, ¿no? O sea, los cosmólogos en ese momento decían, bueno, entonces se está expandiendo, vamos a ver qué densidad crítica tiene el universo y vamos a ver si se cierra, o sea, si vuelve para atrás o se sigue expandiendo. Si que se siguiera expandiendo a una velocidad uniforme, pues, ¿tá?, más o menos se puede explicar. Ahora, se acelera. Guay. Y ahí entra la energía oscura. Exacto. ¿Ah? Bien. Un detalle. ¿Qué hora es? Está. No, porque no quiero pasarme de roja por ustedes. Hay otras. ¿Vieron que yo les escribí ahí una ecuación? El delta lambda sobre lambda es la ley de recesión sobre C. Hay otra forma para escribir la ley de Hubble, que esta es la constante de Hubble, esta es la velocidad de la luz y esta es la distancia. ¿Ah? ¿Por qué les muestro esto? Porque ven que a esto se le llama Z. Se le podría haber llamado monocotiledonia, no importa, digo el nombre. A lo que me refiero es a que cuando estamos hablando de distancias cosmológicas, muchas veces decimos tiene un Z de tanto. ¿Tá? Z es, digamos, el corrimiento Doppler del objeto. ¿Tá? Ya no hablamos de velocidad de recesión, hablamos de el Z que tiene el objeto. ¿Tá? ¿Qué pasa? Para velocidades chiquitas de recesión, fíjense que ustedes lo que obtienen es que B es h sobre r. ¿Tá? Porque les dice, si la velocidad es mucho menor que la velocidad de la luz, ¿tá?, yo me olvido de la velocidad de la luz, de acá. No sé si entienden el pasaje de acá para acá. No. Esperen que veo que borro. Es como que es tan chico que no lo desprecias. Exacto. En vez de escribir la ley de Hubble de esta manera, que yo les había puesto, Sí. ¿tá? Otra forma, vamos a sacar la palabra algo. Otra forma de escribirlo es decir, bueno, yo voy a definir un Z, ¿tá?, que es la constante de Hubble sobre la velocidad de la luz por la distancia. ¿Ah? Vieron que hoy hablábamos, perdón, esto no es la ley de Hubble, es el efecto Doppler. Hoy habíamos dicho B de recesión es h por la distancia. ¿Ah? Si quieren le llamamos a las 2D o a las 2R, pero entiendan que esto es la distancia. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo objetos que van a tener velocidad de recesión chica, que en definitiva van a ser los objetos que estén más cerca, yo puedo decir, bueno, en realidad mi velocidad va a ser mucho más chiquita que la velocidad de la luz. ¿Están de acuerdo? Entonces acá no tengo en cuenta la velocidad de la luz. Y digo, Z es h sobre r. ¿Ah? Sí. O sea, ven que les dice, si B es mucho más chiquito que C, Z es B sobre C.
que era esto. Ahora sí, B es igual a H. Claro. Entonces acá les queda B, que era con la que habíamos arrancado. ¿Está? Por lo tanto, cuando hablamos de corrimiento al rojo en cosmología, normalmente cuanto más lejano es el objeto va a tener un z mayor. Normalmente se define se les dice, bueno, es un objeto con z igual tanto, ¿tá? No con una velocidad de recesión de tanto. ¿Tá? Perdón, no me quedó claro algo. Igual, si el B es mucho más chico que el C, ¿no tendría que estar despreciando el B y no el C? No. Porque el C lo tengo abajo y lo que me va a hacer es que me va a tener Lo que hacer pasa es que el si B. la velocidad es chica, Sí. ¿tá? Vos pensás, ¿cuándo entra a jugar la relatividad? ¿Tá? ¿Cuándo entra a jugar la velocidad de la luz? Cuando vos te estás moviendo muy rápido. Si vos estás analizando un fenómeno que se da a baja velocidad, no necesitas introducir fenómenos relativistas. Claro, es como que el ponerle C lo que hace es achicármelo aún más de lo que está. Por eso lo... ¿Tá? Bien. Bueno, y el valor más aceptado llegó a medir 50 la constante de Hubble. ¿Tá? Ahora estamos en 75. O sea que estamos también hablamos de un poquito, los cosmólogos, ¿no? Digo, ahora obviamente con muchos más datos y mucha más tecnología va a ser más preciso. Pero básicamente se está en 75, 76 el valor de la constante de Hubble. ¿Tá? Y eso de alguna manera le da edad o marca la edad que tiene el universo. Bueno, ¿tá? Esto no. Esto sí. ¿Vieron? Esto es el proyecto con las supernovas y estas son unas observaciones que se hicieron en Cerro Tololo. Acá lo que tiene es el brillo. ¿Tá? En vez de tener, como en esta curva, ¿qué tarada estoy mirando ahí? Como en la curva de hoy, la velocidad, lo que tiene es el brillo. ¿Tá? Y acá lo que tiene es el corrimiento al rojo Z. O sea que de alguna manera acá estoy teniendo la distancia y acá estoy teniendo el brillo. Hay una forma de relacionar para las supernovas el brillo en función de la distancia. ¿Tá? O sea que esto es un medidor indirecto de la velocidad. Perdón. ¿Tá? Fíjense, hasta 1996, con un relevamiento grande en Tololo, estos eran los puntos, ¿tá? O bastantes de los puntos, de los que había observado Hubble. ¿Tá? Ven que ahora, estas barritas son las barras de error. Ven que ahora, cuando uno incluye las barras de error, las cosas quedan un poquito más prolijas. ¿Tá? Pero básicamente, hasta acá, ¿tá? Uno podría decir, sí, está bien, me da la curva de Hubble. Cuando aparece el tema de las supernovas, fíjense que la recta, esta recta, ¿tá? Se empieza a desviar. También hay que tener en cuenta que algunas miren las barras de error que tienen, ¿no? ¿Tá? Pero ahora está todavía más relevado esto y sí, la tendencia es que esto se empieza a apartar de la recta. ¿Tá? Entonces dice, la ley de Hubble ha sido confirmada hasta corrimientos de z igual 1. De z mayores que 1 se tiende a esa desviación de la recta. ¿Tá? Y bueno, y esto arrancamos la clase, el año que viene, la clase que viene, ¿tá? Porque ven, con un valor de constante de 75, 76, el inverso de la constante de Hubble les da 12.000 millones de años. ¿Tá? Esa sería la edad del universo. ¿Tá? Y bueno, ¿tá? Esto representaría desde el Big Bang hasta el momento. Pero eso arrancamos la clase que viene. ¿Tá? Hay un episodio muy gracioso de una serie de Futurama que se van hasta el final del universo y se ponen a comer pop mirando tipo la línea final del universo, el gordo.
Está muy bueno ese episodio. También hay que tener una máquina del tiempo y ver un universo nacer uno tras del otro. Sí, sí, sí. Que quieren arreglar algo y siempre se mandan algo, una cagada. Y van a repetir todo 1000 veces. Miren que ya los chinos, y no me acuerdo bien, yo cuanto más vieja me pongo, más me olvido de las referencias, pero hay un texto donde los chinos se están planteando, pero desde el punto de vista filosófico, no científico. Bueno, no sé si la filosofía es una ciencia, no quiero decir sensibilidades, pero digo, no desde el punto de vista cosmológico. Si yo me paro en el borde de lo conocido y tiro una flecha, ¿a dónde va la flecha? ¿Tá? Que es más o menos lo mismo que decir que hay en el borde del universo. Lo bueno es que no lo vamos a saber. O sea que no hay angustia porque no vamos a dar la respuesta. ¿Te animás, Andrés, a poner?